Vamos a darle gracias al Padre por el privilegio que nos puede conceder de compartir con ustedes una palabra de Dios, que siempre son edificantes, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Hace un tiempo nuestro pastor hacía una historia muy bonita, a mí me gustó bastante, se adapta al tema que le traigo hoy. Y era un señor que vivía permanentemente atento a todos los negocios que se les presentaban, porque siempre quería aprovechar la oportunidad. Y entonces él escuchó de un señor que estaba dando una gran oferta de presentarle, venderle una cantidad de tierra a todo aquel que quisiera comprársela por poco dinero, por muy poco dinero. Ya han escuchado la historia, ¿no? Y entonces este señor le decía, hay una sola condición, y es que tú tengas que recorrer durante el día del sol, desde las 7 de la mañana hasta que el sol se ponga, todo el terreno que tú puedas recorrer, te lo podré vender por esa poca cantidad. Y él dijo, esta es mi gran oportunidad. Y llega temprano, oscuro, cuando el sol salió, comenzó el hombre a caminar por el terreno. Era una inmensa cantidad de terreno. Y el hombre sube y baja y cruza y por todos los lados, y cada paso que daba estaba incluido dentro del terreno que iba a comprar, ¿verdad? Y entonces cuando ya eran las 4 de la tarde, el hombre estaba agotado casi. Pero él seguía corriendo porque él quería más tierra, quería más y más. Mientras más creía y más lejos, porque uno de los planes era que él tenía que regresar al punto de origen. Cuando ya era casi oscuro, ya en la noche, ya finalmente, el hombre estaba tan agotado que se sintió sofocado, cayó, ¡pum! Y ahí mismo murió. Y lo sepultaron exactamente en un pedazo de tierra, 2 por 2, 2 por 4. Era toda la tierra que necesitaba este hombre, ¿verdad? Sin embargo, todo esto se le dio por la avaricia. Él quería más y más y perdió su vida por la avaricia. Hoy hablaremos de este tema, la avaricia, uno de los 7 pecados capitales. Hablaremos en algún momento de los 7 pecados capitales, pero esta vez hablaremos de la avaricia. Ya hemos hablado en otra ocasión de la ira, de la gula, de los 7 pecados. Pero vamos hoy a hablar de la avaricia, que es uno de esos 7 pecados. ¿Saben por qué le dicen los pecados capitales, los 7 pecados capitales? Porque son pecados que ellos de por sí, uno arrastra cantidades de pecados. O sea, normalmente cuando usted es avaricioso, se le suma un paquete de pecado permanentemente. Entonces, como uno de los pecados capitales, la Biblia lo narra de una manera muy trascendente y hay muchos versos de la Biblia que nos orientan y que nos guían para que nosotros como hijos de Dios no caigamos en la vida del avaricioso. La avaricia se define como un deseo voraz, insaciable, una insatisfacción permanente de poseer bienes materiales, de poseer dinero. Nunca nos saciamos. El avaro nunca se sacia de tener. Siempre quiere tener. Dice que es un continuo vivir en la pobreza por tenerle miedo a ser pobre. Un continuo vivir en la pobreza por tenerle miedo a ser pobre. Pero además es una gran locura la de vivir pobre para morir rico. Porque finalmente se pasan toda la vida agallando por tener, pero no disfrutan el tener. Y entonces finalmente mueren ricos, pero muertos, ¿no? Entonces, el deseo lo convierte en idólatra regularmente de los bienes que posee.
cada bien es para él lo más importante. Se separa automáticamente de lo que es el plan y el propósito de Dios en cada uno de nosotros, de que los amemos a él y de que amemos al prójimo. Entonces, la avaricia es uno de los signos más auténticos de la infelicidad más profunda. El avaro es infeliz permanente. Y es que mientras más posee, más miedo tiene de perderlo. Vive permanentemente enclaustrado en un continuo temor, miedo. Y entonces este miedo crea en él una burbuja enorme de ansiedad. Y son pacientes, son enfermos. De verdad, la avaricia es una enfermedad. Además de un pecado, es una enfermedad. Si leemos el libro de Lucas, en el capítulo 12, verso 5, Jesús les dijo a sus discípulos, miren y guárdense de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Muchos creemos que porque tenemos un Ferrari, una casa grande, gigante, donde no cabemos, a veces ni conocemos una habitación de lo grande que es. Entonces creemos que el bienestar radica ahí. Y acaba Jesús de decirnos que no es ahí donde radica. En consecuencia, debemos estar claros de que la palabra de Dios es precisa. En el libro de Mateo 6 nos dice que no hagamos tesoro aquí en la tierra, sino que hagamos tesoros en el cielo. Pero esos tesoros del cielo muchas veces creemos que es en efectivo. Todo el mundo piensa, desde que la palabra de Dios les dice, no haga tesoro en la tierra, creemos que es en efectivo, porque siempre pensamos en el dinero. Y no, lo que Dios nos manda es a que en el cielo hagamos un ambiente en donde esté la personalidad que hemos creado a través de la bondad, de la misericordia, del dar, del amar, del tener esa gentileza con los demás, del comportamiento genuino y auténtico de un cristiano. Cuando Dios ve este comportamiento, este carácter de Cristo que tú has desarrollado, todos esos elementos conforman esos recursos, esa fuente de ese fondo que tú vas depositando en el cielo para garantizar tu riqueza. Porque en el cielo no necesitamos plata. En el cielo no necesitamos dinero. Necesitamos haber hecho y cumplido la palabra de Dios en la tierra. Si no hacemos eso, asegúrelo que no tendremos el espacio que Dios ha preparado para nosotros, ¿no? Que Jesús, la morada que Jesús ha preparado para nosotros. Primera de Timoteo 6, en el verso del 9 al 10, hay un verso muy sonado, muy conocido por todos, pero hay un aspecto del verso que no le prestamos mucha atención. Dice la palabra en el verso 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos y en mucha codicia, necia y dañosa, que hunden a los hombres en la destrucción y en la perdición. Y continúa diciendo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Todos le tenemos amor al dinero. Todos queremos el dinero. Todos andamos detrás del dinero. El caso es que lo convirtamos en un Dios. Y finalmente, fíjense cómo el verso, Pablo lo sella con la siguiente expresión. Dice, el cual, el dinero, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe. O sea, cuando yo codicio el dinero, automáticamente yo me desvío de la fe. Y me desvío de la fe porque quito a Dios del lugar que le corresponde y pongo el dinero en el lugar que le corresponde a Dios. Entonces, me desvío de la fe por el amor al dinero. Y entonces eso atrae la raíz, como es natural, de todos los males. Y ya no estoy bajo la cobertura de Dios, como muy bien decía nuestro pastor en la prédica del domingo antes pasado, ¿qué es lo más importante que cada uno de nosotros queremos?
que Dios esté con nosotros. Entonces, si nosotros no tenemos a Dios, vendrán todos los males que puede acarrear la vida del mundo. Eclesiastés 5, en el verso 10, dice su palabra: el que ama el dinero no se saciará de dinero. Oiga eso. Y el que ama el mucho tener tampoco se saciará del mucho tener, y eso no le dará fruto. También todo esto, dice Eclesiastés, es vanidad. Ahí es que debemos estar claros, que a veces nosotros, sin darnos cuenta, entramos en ser avaro y a tener vanidad, que no es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Queremos tener un carro bueno, tenemos un carro bueno y queremos cambiarlo porque el otro tiene que ser mejor y tiene que ser más bonito, pero cuando usted dice más bueno, más bonito y todo esto, usted lo que quiere es sentirse bien para aparentar estar bien. Muchas veces no es para usted satisfacerse, sino para satisfacer la visión del otro. Porque él no se va a satisfacer. El otro lo que satisface es la mirada. Oh, el carro del vecino, pero ya, más nada. Lo que puedes crearle es, sí, egoísmo y ambición al vecino. Que ella dice, ay, ya yo quiero uno como el del vecino. Entonces usted está también siendo piedra de tropiezo, podríamos decir. De manera que la vanidad del tener y el tener mucho tener es sencillamente la clave para que no nos saciemos de tener. La saciedad, ese anhelo, ese buscar y buscar, que nos separa de muchas cosas, ya lo veremos. Pero el rey Salomón dijo que el amor al dinero es una búsqueda sin fin. Cuando dice que tú no te sacias, él te dice que es como una búsqueda sin fin. Es algo que es eterno. Es una gran locura la de vivir pobre para morir rico, como le decía ahorita. La avaricia no solo es insaciable, sino también es fútil, es decir, de poca importancia y poco duradera. Porque mientras más quiero algo y lo tengo, automáticamente se termina el deseo de tener ese y quiero tener deseo de tener otro. O sea, pues, va cambiando, es variante. Dice Colosenses 3 en el verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y finalmente dice, y avaricia, que es idolatría. Fíjense cómo sella, automáticamente clasifica dentro de todo lo que debemos hacer morir, clasifica la avaricia como una idolatría. ¿Por qué? Porque nos separa de Dios. Porque automáticamente colocamos, como decíamos hace un momento, colocamos el dinero como nuestro Dios y a Dios lo sacamos y lo ponemos en un segundo plano. Entonces Pablo clasifica la avaricia como un elemento que nos lleva a la idolatría. Y esto se enclaustra en nosotros como lo más grave. Cuando usted no tiene a Dios, está exactamente desprovisto de lo mejor. Como hijos de Dios, nosotros tenemos la necesidad de cambiar esa visión y ese carácter del humano de ser avaro. Sencillamente, debemos tener contentamiento. Pablo nos orienta al respecto. Dice Pablo en el capítulo 4, verso 11 del libro de Filipenses, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aquí Pablo y el Señor a través de Pablo nos está mandando un mensaje. O sea, trate de ser alegre y gozoso con lo que yo le he dado, dice el Señor. A veces nosotros no nos sentimos contentos. Aquí desbaratado. Ya no encuentro qué hacer. Estoy desbaratado. Ya. Pero Señor, siéntese contento, gozoso con todo lo que Dios le ha dado. Pero si usted lo ve, está desbaratado, pero usted dice, pero oye, pero así quisiera estar yo.
Y Él está desbaratado. Dice el 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así por estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Nosotros los del campo decimos, sé vivir en la loma y en la montaña y en la tierra llana. Soy de loma y tierra llana. Y es que cuando uno se ha acostumbrado a vivir en la pobreza y ya ha llegado a vivir en la riqueza, tiene que diferenciar eso y saber vivir en ambas. No tener, cuando ya llego al nivel de arriba, ya aqueroseo a todo el que está allá abajo, que fue mi compañero. Y entonces, quiero vivir yo, no, porque se me para la nariz. Y es así. A veces hasta el ambiente donde nos desenvolvemos nos lleva a querer vivir así. Antes de ayer me visitaba un visitador médico y me decía, doctor, estoy feliz de que me hayan trasladado para este lado. Digo, ¿hoy por qué? Dice, no por los tapones, es que los médicos de este lado no tienen la nariz parada. Dice, son como más aterrizados. Y es que mucha gente, hasta el ambiente te hace a ti sentirte como más que el otro y separarte del otro porque tú te sientes más. Así no debe ser. Debemos aprender a vivir y adaptarnos donde Dios nos ha plantado, a desarrollarnos y a servir y a amar a los que están a nuestro lado, no importa quiénes sean, porque Dios nos plantó allá en ese momento. No sabemos si ese será el último momento que vamos a vivir y entonces lo estamos viviendo aburrido porque está aquí alguien que yo lo desecho y entonces vivo aburrido por eso. No sabemos cuál será el último momento. Debemos ser generosos. Generosos, Jesús nos enseñó eso. La generosidad es un antídoto natural contra la avaricia. El que no es generoso termina siendo avaro. Ser dador alegre, dice la Biblia. Ser dador alegre, pero debemos ser generosos. Hay personas que no saben bajo ningún concepto regalar nada. Todo lo que tienen en su casa y lo van a cambiar, lo venden. Yo conozco un amigo que vende hasta lo que uno no se imagina. Hasta lo que usted no se imagina lo vende. Hasta lo que no sirve se vende. Yo no sé vender nada. Yo no sé vender nada. Si usted me pone a mí a vender, olvídese que usted no va a tener ningún beneficio porque yo no sé vender nada. Porque yo lo doy, yo prefiero regalarlo. Y a veces hay que pagar hasta el pasaje de lo que uno le mira, toma que te lo lleve. Te voy a regalar esa nevera, pero toma los 2,000 pesos para el acarreo también. Miren cómo dice 2 de Corintios 9, a propósito, ¿no? Dice, por esto yo digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, bueno, pues generosamente también segará. Cada uno dé conforme a como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Siempre me acuerdo de un delincuente que entró a una iglesia, encontró el pastor y le mandó una galleta al pastor y entonces él estaba esperando que el pastor le pusiera la otra mejilla. Y el pastor, que era karateca, se echó para atrás, ¡pah! Le dio una patada y el hombre cayó allá y cuando se para le dice, pastor, pero la Biblia dice que el que le den en una mejilla que ponga la otra. Dice, sí, pero recuérdate que 2 de Corintios dice que Dios ama al dador alegre. El pastor le demostró que dice el verso 8, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Fíjese que esa palabra termina diciendo algo que nosotros a veces no entendemos. A veces tenemos lo suficiente, pero que queremos tener más porque entendemos que no es suficiente.
Y acaba de decirnos que teniendo todo lo suficiente para que abunde y en buenas obras. Lo que pasa es que a veces no entendemos que lo que tenemos es lo suficiente para nosotros poder vivir y disfrutarlo e incluso para poder dar. Debemos ser generosos. La generosidad es, yo pienso que una de las virtudes más grandes del ser humano. Por eso dice que es el antídoto natural para la avaricia. El avaro no puede ser generoso. Mateo 6:33 dice que nosotros debemos tener prioridades. Prioridad. Mateo 6:33, un verso conocido por todos, dice la palabra buscad. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto nos exhorta a nosotros a buscar primero el reino de Dios. Así como dice Mateo 6, cuando hablaba a propósito de no hacer riqueza en el cielo, el reino de Dios nos dice, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios. Cuando no hacemos esto, nosotros entonces estamos poniendo a Dios en un segundo lugar. Y es exactamente lo que hacemos cuando por una razón u otra comenzamos un negocio y no ponemos a Dios adelante, o no se lo presentamos a Dios, o no decimos, mire, este negocio es tuyo, tú fuiste que me lo diste, de aquí para adelante toma tú la rienda y dame sabiduría para que esto se dé. A mí me pasó y fracasé 2 veces. Entonces, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás serán añadidos. Hay 2 historias en la palabra que ustedes la conocen. Yo se la voy a leer porque es interesantísima. Son interesantísimas. Que narran la madre de la avaricia. En el capítulo 5 del libro de los Hechos, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, en el 4 del libro de los Hechos, se narra que en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles, ellos vivían en una comunidad. Los apóstoles y todos los que vivían en el libro de los Hechos vivían en común. Eran comunistas literales, porque si vendían una casa, todo el dinero lo llevaban a los apóstoles y los apóstoles cogían y repartían todo entre todos. Si yo conseguía 1,000 pesos, venía aquí. ¿Cuántas vemos aquí? 1,000, nos toca uno a cada uno. A nadie le faltaba nada, conforme al capítulo 4 del libro de los Hechos. Lean. Entonces, ¿qué pasó? Que en el capítulo 5, doña Ananía y don Zafira, don Ananía y doña Zafira, le hicieron lo siguiente, porque eran avaros. Pero cierto hombre llamado Ananía y Zafira, su mujer, Hechos del 1 al 11, vendieron una heredad y sustrajeron el precio, sabiéndolo también su mujer, y trajeron solo una parte y lo pusieron a los pies de los apóstoles. Si todo el mundo lo traían, ellos trajeron una sola parte. Se apuñalearon. Y le dijo Pedro, con revelación del Espíritu Santo, Ananías, ¿por qué te llena Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te queda a ti? Y vendida, ¿no está en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¿Cuántos de nosotros no muriéramos hoy, Señor? Que no quedara uno. ¿Ya se imaginan? Cayó y expiró. Y entonces vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Pasaron unos momentitos, unas 3 horas más o menos. Sucedió que entró Zafira, su esposa, muy quitada de bulla, pensando que no había pasado nada. No sabía que había pasado nada. Entonces Pedro les dijo, dime tú, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella le dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tener al espíritu, en mentir, en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido.
y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró también. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto con su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Yo creo que aquí no hay que decir muchas cosas. Para nosotros como hijos de Jesús, como cristianos, que tenemos ya la palabra y que dice que debemos vivir en comunidad, en comunión con Él y con su prójimo, debemos estar conscientes de que la avaricia nos puede matar. Para nosotros es peor porque Ananías y Zafira murieron al instante y se fueron y ya no sufren, no hay dolor, ni sentimiento, ni nada. Pero para nosotros es una muerte espiritual, que es peor aún. Cuando nosotros por una razón u otra cometemos un pecado que sabemos que lo hemos cometido, después el corazón se nos redarguye y nuestros pensamientos comienzan a hacer ese resentimiento de que hemos pecado contra Dios. Cuando nos arrepentimos de corazón y lo hacemos. Hay algunos que ya tienen la conciencia cauterizada y eso les da lo mismo. Pecan hoy, pecan mañana y siguen con ese pecado que llega de aquí a Santiago. Entonces, cuando nosotros estamos ya arrepentidos auténticamente y tenemos a Cristo en nuestros corazones, cada pecado que nosotros cometemos contra Él lo llevamos a la cruz. Porque Él fue a la cruz, ¿por quién? Por nuestro pecado. Entonces, cada pecado que nosotros cometemos le damos reversa a Jesús para que vaya a la cruz. Eso hizo Ananías y Zafira. Porque todo el mundo vivía en comunidad. Entonces, no solamente cometió la avaricia, sino que también impactó la comunidad. Porque todo el que estaba ahí pudo también tener la idea de hacer lo mismo que hizo Ananías. Claro, después que vieron el rayazo que le mandaron de arriba, nadie se atrevía a hacer lo mismo, porque dice, me va a pasar lo mismo a mí. Pero si nosotros vemos el rico insensato, el rico que se creía rico, que se estuvo predicando en días pasados acá, está en el libro de Lucas, también lo vemos, que esa es la misma historia de este hombre que agallando para sembrar y sembrar, porque él quería, cosecha, quiere guardar, rompe aquí, hace aquí y lleva aquí, porque quiere guardar. ¿Para qué? Al final vino la muerte y le dijo, mañana te toca. La misma historia. La avaricia, sin nosotros darnos cuenta, nos va llevando cada día al lugar que le corresponde al avaro, que es la muerte, conforme a la palabra de Dios en el libro de Hechos 5. Entonces, debemos cuidarnos nosotros como hijos de Dios de no caer jamás en lo que cayó Ananías, en lo que cayó Zafira, en lo que cayó el hacendado, el rico, insensato. Jesús cuenta la parábola del rico insensato para que entendamos que el rico insensato no era rico nada, porque él creía que era rico para con Dios. Y él era un pobre sin Dios. Él era un pobre sin Dios. La vida es breve, muy breve, y a veces no la entendemos. Solo Dios lo sabe. Hay consecuencias básicas en la avaricia. Ya hablamos de la muerte en el caso de Ananías. Pero la primera consecuencia es desviarnos de la fe. Como dice el capítulo 6 del libro de Primera de Timoteo. Desviarnos de la fe es la primera consecuencia. Y eso nos separa de Dios y nos guía a perder ese pasaporte de poder llegar a la vida eterna y disfrutar con Cristo. La avaricia nos desvía de la fe, pero también dice el apóstol Pablo que el enriquecerse, el deseo de estar enriquecido nos puede llevar a alejarnos no solamente de la fe, sino de perder esa oportunidad de estar con Cristo en la vida eterna. Lo que nos desenfoca y nos distrae hace justamente perder la gracia y el favor de Dios. Y la avaricia nos desenfoca y nos distrae. Los narcisistas, muy de moda ahora, suelen ser avaros y tienen la particularidad de que pueden por esa avaricia perder sus más hermosas relaciones. Pierden esposas, pierden familia, pierden hijos, pierden compañeros de trabajo
los avaros lo pierden todo, viven solos, terminan solos los avaros. Nadie quiere vivir con ellos porque ellos nada más piensan cada día en el dinero, no piensan en otra cosa. Entonces, la avaricia, el engaño, la traición, la mentira, los lleva a ser injustos. Siempre están planeando un negocio en donde puedan ganar sin importar quién caiga. Caiga quien caiga. Al hijo le prestan al módico 20. Al hijo. Te presto 100 para que me dé 120. A los hijos. Y a las esposas ni decirlo. La avaricia es tremenda, ¿no? Pero hay un impacto. Son injustos. Uno de los impactos mayores. Dios es justo y nos ha hecho a nosotros ser justos. Pero ellos son injustos. Todo lo que hacen lo hacen con injusticia. La mayor parte de las cosas que hacen, contar y ellos satisfacerse. Por eso dice Proverbio en el capítulo 28, el hombre avaro levanta contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que prosperará real y efectivamente es el que confía en Jehová. El que confía en Jehová es el que prosperará real y efectivamente. Así como prospera mi alma, no prospera con mucho dinero, porque ¿para qué dinero? Los ataúdes no traen bolsillo ni traen aparte para que uno se lo lleve todo lo que tiene, ¿verdad que sí? El que tiene muchas cosas se lleva exactamente lo que trajo, nada. La avaricia puede llevarnos a comportarnos de manera injusta con cada una de las personas que están a nuestro alrededor. La avaricia es una ambición desmedida, un deseo de tener y tener que no sacia, que no se quita. Nos hace perder todo, incluyendo nuestra propia vida. El avaro no invierte ni en su salud. Se enferma y quiere sanarse sin invertir. Pierden no solamente la vida eterna, sino también la vida humana, la vida natural. El Señor nos invita hoy a que nosotros escuchemos estos versos, que lo hagamos nuestro y que vivamos conforme a su palabra, expresando para cada una de nuestras vecinas, nuestros vecinos, nuestros hermanos, nuestros padres, los primeros 2 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Amar al prójimo nos va a llevar a nosotros a ser generosos y por lo tanto no seremos avaros nunca. Que el Señor nos dé fortaleza para que nosotros, y sabiduría de lo alto, para que nosotros podamos ser hijos suyos, no avaros. Que Dios los bendiga. Oramos. Padre, gracias por este tiempo que tú nos das y gracias por tu palabra, Señor. Guíanos, Señor, por sendas distintas a las sendas de los avaros. No nos haga caer en tentación nunca, Señor. Líbranos, Señor, oh Padre Celestial, de sentirnos siempre con deseo de tener y tener. Y permite, Padre, que nuestro corazón se llene de generosidad y de amor. Que podamos, Padre, oh Dios, en todo tiempo compartir con nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros hijos, nuestra familia. Porque sabemos que debemos hacer tesoro en el cielo, no en la tierra. Que es en donde no hay ladrones, ni el polín, ni el urín, ni la polilla corrompen.